Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros. Y a través de Jesucristo, el eterno juicio y castigo que nosotros merecíamos, lo recibió Jesús. Y después de morir, esa sangre que derramó, Señor, limpiaste nuestros pecados eternamente, para que no seamos juzgados. Esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia, para aprender tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estas cosas. Nosotros sabemos que en esta hora estás con nosotros, Señor, y que nos miras a cada uno de nosotros y que con tu santa mano nos sustentas, Señor. Y con tu gran amor, Señor, y con tu palabra nos perfeccionas. Y que el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir dignamente como hijos tuyos, Señor, te pedimos de que nos guíes. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos todos juntamente, por lo que todos los hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra a través de las plataformas online, te pedimos de que estés con cada uno de nosotros, todas las iglesias que están reunidas en todo el país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, Señor, los hermanos y hermanas que están guardando su fe para predicar tu palabra. Señor, te pedimos de que a través de tu poder y que el poder del Espíritu Santo, Señor, los sustentes y que puedan predicar tu palabra audazmente, para que puedan guiar a muchas de las almas que aún no te conocen, Señor, para que surja así la obra de la salvación. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, los hermanos y hermanas que están en medio de la tentación, Señor, te pedimos de que mires a cada uno de ellos y que les des a cada uno sus respectivas gracias para que ninguno caiga. Señor, tú que nos das la palabra que necesitamos en nuestro día a día y nos enseñas el camino que debemos seguir, que debemos andar en esta hora, a través de tu santa voluntad y de tu santa palabra, Señor, te pedimos de que nos hagas entender y que no seamos oidores y olvidadores de tu palabra, sino que hacedores de ella, para que podamos guardar tu palabra en nuestro día a día. Señor, te pedimos de que nos guíes. Todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Del versículo 22 al 24 voy a leer yo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta aquí. Cada vez este año también está llegando a su fin. En particular, el año pasado y los dos anteriores, me lamenta mucho de que no pudimos reunirnos libremente debido a la pandemia del coronavirus. Estuvimos sujetos a muchas restricciones y no pudimos evangelizar libremente y llevar una vida cristiana libremente también. Ahora, en este nuevo año, deseo, sinceramente, para que nos permitan tener la comunión libremente, que podamos predicar el Evangelio y que llevemos a cabo la reunión de realmente. Es muy frustrante llevar una mascarilla
¿Le gustaría predicar algún día la palabra con la mascarilla puesta? Muy molesto. Ahora mismo aquí también hay una pantalla de cristal, de cristal que en el cual se tiene que usar obligatoriamente. Aunque no lo veo algo bien también tener una pantalla aquí, pero bueno, no es lo que hay. Me gustaría que el control fuese un poquito más de forma más sencilla, pero fuesen un poco más moderados, pero es que son demasiados y causan muchos inconvenientes. De todos modos, espero sinceramente que esta pandemia termine lo antes posible y que se pueda crear un entorno en el que podamos vivir libremente. Hoy, a continuación, vamos a hablar sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada, bajo el título de Sed llenos del Espíritu. Después de que los cristianos reciban la salvación, nuestra fe crece con abundante gracia y verdad, nuestros corazones y nuestras vidas cambian, y cuando estemos llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, significa que nuestro corazón tiene que ir cambiando y tenemos que vivir de acuerdo con el Espíritu Santo. Antes de nacer de nuevo, antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos de acuerdo con el diablo, que era el que tenía la potestad del aire, y seguíamos los deseos de nuestra carne. La salvación la puede recibir cualquier persona gratuitamente a través de la gracia de Dios, y después de recibir la salvación debemos vivir dignamente como hijos de Dios, como cristianos. Y eso no se hace, al igual que la salvación no se hace con nuestro esfuerzo, sino que se hace a través del poder del Espíritu Santo, por lo que nosotros los cristianos tenemos que ser transformados. Ustedes saben muy bien de que la vida cristiana no es una vida religiosa. Reunirnos en la iglesia de vez en cuando para cantar himnos, orar, escuchar la palabra y luego pues repetir estas cosas una y otra vez. ¿No? Eso no es una vida cristiana, ¿no? A menos que nuestros corazones y nuestras vidas cambien día a día por la gracia de Dios. Por lo que nosotros, cuando recibimos la salvación como cuando éramos pecadores miserables, pero cuando entremos en el reino de Dios, seremos transformados en el pueblo de Dios. Nosotros no podemos ser perfeccionados como Dios, pero tenemos que ir cambiando gradualmente, y ahora, cuando nuestros cuerpos estén transformados en cuerpos gloriosos y santos, no se dice de que un gusano o una babosa durante 7 años está en la tierra, en medio del estiércol, y luego se convierte en una cigarra y se va volando, ¿verdad? Eso es un proceso de convertirse en cigarra. Nosotros también iremos cambiando gradualmente, y cuando entremos en el reino de Dios nos convertiremos completamente en una persona diferente a lo que éramos antes de ser salvos. Por lo que si estamos llenos del Espíritu Santo, hay que dar los frutos del Espíritu Santo. Hay 9 tipos de frutos. Pero está escrito que el agricultor que plantó las vides y que cultiva las vides es Dios. Jesús es la vid y nosotros, las personas salvas, somos los pámpanos que estamos unidos al Señor. Una persona que ha recibido la salvación y que esté a punto de dar fruto pero que se seque y se caiga, el agricultor
se sentirá muy decepcionado. La vid no solo debe producir uvas, sino que tiene que madurar. Entonces, nosotros, ante Dios, a través del Espíritu Santo, tenemos que ir dando los frutos apropiados del Espíritu Santo. Entonces, los frutos del Espíritu Santo podemos ver que son 9. Y ahora el 9º fruto, vamos a hablar sobre él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En lo que es la templanza, yo lo pensé como algo sencillo, pero en la Biblia está escrito muchas palabras respecto a la templanza. Y hay muchas más de lo que nosotros mismos podemos pensar. Por lo que no podemos pasar de la templanza. Para saber qué es la templanza en nuestros corazones y en nuestra vida y para producir los frutos de la templanza, primero debemos conocer su contenido y hay cosas que debemos hacer para que podamos producir estos nueve frutos. Así como Dios hace que una persona sea salva a través de su gracia, aquella persona que tiene un corazón desesperado de recibir la salvación, entonces el Señor le ayuda a comprender su gracia. Entonces el Señor ayudará también a aquellos que desean fervientemente llevar el fruto del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Una persona que simplemente está satisfecha con solo vivir una vida religiosa formal que va y viene de la iglesia, nunca podrá dar el fruto del Espíritu Santo. Entonces, anhelando que el fruto del Espíritu Santo, o sea, de que seamos llenos del Espíritu Santo y que demos el fruto del Espíritu Santo, Dios nos ayudará a llevar el fruto del Espíritu Santo a medida que lo pongamos en práctica en nuestros corazones, una y una, obedeciendo cada palabra escrita en la Biblia. La última vez, hablando respecto a los frutos del Espíritu, estuvimos hablando respecto a la templanza. Seguimos en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Solo al fin y al cabo hay una persona que recibe esa corona de laurel y es una medalla de oro en nuestros días, ¿no? Corred de tal manera que lo obtengáis. La vida en fe está descrito como una carrera. Un atleta no puede vivir una vida como si no fuese un atleta. Tiene que entrenar duramente durante un largo periodo de tiempo difíciles. A veces hacen entrenamientos en un campamento, tiene que controlar lo que debe de comer, sus sueños, y entrenan mientras van controlando toda su vida. Lo mismo ocurre con los militares. Cuando vas al campo de entrenamiento, todos se separan de su familia, de sus amigos y sus pasatiempos, sus hobbies, también tiene que apartarse de esas cosas. Y solo reciben entrenamiento para convertirse en un buen soldado. Y lo mismo ocurre con los atletas. Nuestra vida en fe, la vida cristiana, no es fácil. Si vive de acuerdo a su conveniencia y solo va y viene a la iglesia, ¿eso es una vida en fe? Eso es al fin y al cabo una vida religiosa. Igual que todas las demás. Entonces, nosotros no es así, los salvos. Entonces, desde el momento en el que nosotros recibimos la salvación, debemos entrenarnos como atletas seleccionados para los Juegos Olímpicos y debemos tener la misma mentalidad que quienes compiten en estadios reales. Si vemos en Filipenses 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir,
que corre, ¿no? Hacia la meta. Ahora no es correr para recibir la salvación, sino para ganar el premio, el galardón. No debes tener una mentalidad como, bueno, si con solo recibir la salvación ya está, ¿para qué obtener el galardón? No, no tienen que tener esta mentalidad. El cielo es la gloria eterna y la gloria no se da gratis. Se entrega al que gana y la gloria se expresó como un premio. Ustedes saben de que la salvación es la misma, pero la gloria de cada uno es diferente. La gloria es eterna. Para los jugadores, para los atletas de este mundo, reciben una corona de laurel que es corruptible, que se marchita, se pudre, ¿no? Medallas de oro, plata y bronce son solamente metales. Es un honor de corta duración aquí en este mundo, pero nosotros estamos corriendo para ganar la corona eterna de la gloria incorruptible. Entonces, las personas no solo reciben entrenamiento, sino que tienen, aunque muchas veces quieren sentarse de inmediato, hay momentos en el que les falta el aire o tiene dolor en las piernas, pero apretando los dientes corren con todas sus fuerzas hasta el final, y esto nosotros lo podemos ver, y nosotros tenemos que ir así, viendo a los santos, a los primeros santos, nuestros antepasados de la fe. Sabemos de que por tanto nosotros también teniendo en nuestro derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? En Hebreos 12:1. Los santos que han sido antes que nosotros también corrieron así y ellos nos están animando mientras nosotros corremos, proseguimos hacia la meta animándonos para que hagamos nuestro mayor esfuerzo y nos observa. Y el Señor también nos observa y nos anima mientras corremos. Si nosotros tenemos el corazón para hacerlo, Él nos ayudará con la gracia y del poder del Espíritu Santo para ayudarnos a hacerlo. Entonces, todo aquel que lucha de todo se abstiene, al igual que esta palabra, templanza, es autocontrol a sí mismo. ¿Cómo puede vivir una vida en fe haciendo todo lo que quiere hacer? Viendo todo lo que quieras ver, escuchar todo lo que quieras oír, comer todo lo que quieras comer, hacer todo lo que quieras hacer y luego vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Es eso posible? No. Si no controlamos los deseos de nuestra carne, no podemos vivir de acuerdo con el Espíritu. Entonces, aunque sea una palabra que hayamos escuchado innumerables veces, tenemos que ponerla en práctica. ¿Qué haces si simplemente lo sabes, verdad? Por eso si vemos en 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros no tenemos que dejar nuestro corazón aquí en este mundo porque no es el lugar en el que nosotros vamos a vivir eternamente, sino que nosotros somos como extranjeros y peregrinos. Al igual que pasan un día en un hostal y luego se van al día siguiente, como si estuviesen durmiendo, ¿no?, en una posada o en un hotel, al fin y al cabo al día siguiente se tienen que ir. Porque no es el lugar en el que se tienen que quedar para siempre, sino que tienen que proseguir su camino. Porque eso entonces ya sea un poco cómodo, un poco difícil, todo es temporal al fin y al cabo. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro lugar de descanso no está en este mundo, sino arriba, y eso es algo seguro. Sin embargo, un peregrino lo que debe de hacer mientras se dirige hacia el reino de los cielos es abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como dije la semana pasada, el enemigo contra el que estamos luchando no es con alguien, es contra nosotros mismos. Es una pelea conmigo mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es una pelea contigo mismo. Solo si ganas la batalla contigo mismo puedes luchar contra el mundo y ganar, luchar contra el pecado y ganar, luchar contra el diablo y ganar. Por eso puedes salir victorioso. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan
contra el alma. Abstenerse es templanza. Abstener los deseos del cuerpo, de la carne. La última vez hablé sobre varios tipos de vida de templanza. Si vemos en Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si no vive según el espíritu, entonces al fin y al cabo va a acabar satisfaciendo los deseos de la carne, ¿no? Por eso nosotros tenemos que abstenernos, tenemos que controlar los deseos de la carne con la gracia de Dios, la palabra y poder del Espíritu Santo. Controlar, abstenerse, todo es templanza. Una persona intemperante nunca puede llevar una vida en fe correcta. Y ahora nosotros que todavía tenemos la antigua personalidad que aún no ha cambiado su personalidad, hay varias cosas que quedan. Tienes que controlar tu personalidad, tus emociones, etc. Pero entre ellos, Jesús se convirtió en un ejemplo. Jesús, que es igual al Dios creador, el que gobierna el universo, el que inició y controla la historia, el Señor del juicio que al final juzgará este mundo entero, el Rey de Reyes. Pero vino a este mundo humano pecaminoso en una forma humilde. Nació en un pesebre, creció como un hijo de un carpintero pobre y durante 3 años y medio haciendo su vida pública no tenía donde recostar su cabeza. No hay nadie, no hay mucha gente que haya sufrido como Jesús. Esta persona santa, inocente, fue condenado a muerte, condenado a morir a través de la crucifixión, que es la crucifixión, es la condena de muerte más terrible establecida por Roma. Los pecadores le escupían en la cara, le golpearon con las palmas, le golpearon su cabeza con los palos, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, lo clavaron en la cruz, ¿no? Y delante de el Jesús crucificado se burlaron y se rieron de nuevo. Pero Jesús no se resistió con ninguna palabra. No dijo en ningún momento, ¿yo de qué soy culpable? Estoy avergonzado. No dijo nada de esas cosas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Nosotros, si alguien me golpea 2 veces, yo aunque sea quiero golpearlo una vez. Ese es nuestro instinto, ¿no? Si alguien me insulta, pues también quiero insultar. Eso al fin y al cabo es nuestro instinto, pero Jesús no hizo así. Como una oveja que es llevada al matadero, como un cordero que es llevado frente a sus trasquiladores, enmudecidamente, sin resistirse, sin decir ni una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué vino Jesús a morir en la cruz? Porque vino a morir. Porque el inocente vino a morir por los pecadores, por lo que no tiene nada que decir. Sino que Él recibió todo el dolor y juicio que deberían de recibir los pecadores. Él lo recibió todo, por ellos, porque esa es la voluntad de Dios. Siendo obediente hasta la muerte. Por eso si vemos en Hebreos 2:3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Eso es templanza. Nosotros no podríamos soportar estas cosas. Al fin y al cabo nosotros, si no sabemos controlar estas cosas, al fin y al cabo nuestra vida en fe se derrumba. Por lo que nosotros tenemos que controlar nuestra personalidad, nuestras emociones. Al
nosotros hablamos sobre aquellas personas que no pueden controlar su ira o sus emociones. Todos tienen este corazón. Y es difícil controlar estas cosas a veces. Nuestra temperatura corporal tiene que ajustarse a 36,5 grados centígrados como estándar. Y no debería bajar, porque si no se muere. Y si sube también. Dios ha puesto un dispositivo en el cuerpo humano para que se pueda ajustar automáticamente. Sin embargo, estas emociones, los deseos del cuerpo, no pueden controlarse automáticamente. Si estás llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se encargará de controlarlo automáticamente, pero si no lo está, pues no podrá controlarse automáticamente y simplemente explota. A veces puedes ser tan gentil como una abeja y luego a veces pues puedes convertirte rápidamente en tan aterrador como un león o como un tigre. Una persona muy dócil sale de la boca y dice palabrotas, es decir, él mismo no puede controlarlo, es porque no tiene templanza a sí mismo, no se puede controlar. Al fin y al cabo se está arruinando a sí mismo. Nosotros maldecimos a la persona que nos ha hecho algo mal, y si una persona me golpea, pues aunque sea quiero golpearlo. Entonces, no sé si respondiendo a estas cosas se puede sentir un poco aliviado, pero al fin y al cabo se está arruinando a sí mismo por completo. Hoy me gustaría hablarle de varias cosas también, otras de las templanzas. Hay que controlar el deseo sexual. Hay que controlar. Templanza es lo mismo. Todo el mundo es instintivamente propenso a las tentaciones y a los impulsos sexuales. Hay impulsos que surgen en la propia mente y hay impulsos que surgen y vienen del exterior. Y los cristianos no son una excepción. Como no han cambiado aún, el apóstol Pablo vivió toda su vida solo. Como estaba lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo no pecó. No siguió ningún deseo carnal. Estaba completamente poseído por el Espíritu Santo. Era la persona que más siguió los pasos de Jesús, quien más se parecía a Jesús, porque él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Era alguien que podía decir esto, sed imitadores de mí. Pero para nosotros es muy complicado, ¿verdad? Entonces, especialmente aquellos que aún no han crecido en su fe, aquellos que no han crecido espiritualmente, deben tener mucha templanza en cuanto al deseo sexual. Si caemos en los deseos y tentaciones del deseo sexual, tendrá un desenlace fatal para sus vidas en fe. La Biblia nos dice que lo más horroroso y destructivo para la humanidad es el pecado sexual. Y este pecado sexual es uno de los pecados que más odia a Dios. Ustedes saben, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre. Había muchos pecados, pero entre uno de ellos era la corrupción sexual. Y al final es lo mismo. Este pecado sexual es penetrante, ¿no? Penetra hasta la médula de cada persona. Busquemos un momento. Vamos a buscarlo. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5. Creo que es mucho mejor encontrarlo que yo lo recite, por lo que vamos a buscarlo. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es lo que les dijo a los cristianos salvos. A las personas que están casadas, ¿no?, les dice que no os neguéis el uno al otro. Si es posible, deben de dormir en la misma habitación. Y no es bueno usar habitaciones diferentes. Algunas personas dicen, es que mi marido pues ronca demasiado, y por lo que usan otras habitaciones. Y si miramos en el exterior, hay personas que habitualmente comparten habitaciones separadas con sus esposos y esposas y viven así. Solo cuando se quedan juntos pues se ven en esas ocasiones. Pero eso no es bueno. Y peor que eso, es que si se va, hay se va a un país lejano y viven por separado. No sé si se trata por la educación de los niños o que va para ganar dinero, pero viven separados durante varios años. Para educar a sus hijos van al extranjero, y van a la escuela, su madre los sigue y los apoya, y el padre trabaja enviando dinero. Yo he escuchado la expresión del padre Águila, que el padre Águila es un hombre rico al fin y al cabo, que tiene dinero para ir y volver en avión cuando quiera, pero el padre Paloma pues no puede, ¿no? Simplemente está en su habitación, en su casa. Esto es así, es una X para los cristianos. En cualquier caso, eso no es bíblico, no es razonable. No os neguéis el uno al otro, tiene su significado. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia. Existe demanda sexual, pero como no puede controlar, pues Satanás te tienta. El esposo se marcha para ganar dinero fuera, ¿no? Y la esposa, si cae, pues puede caer. Y su esposo que está lejos, pues conoce a otra esposa local. Ocurren muchas cosas así, ¿verdad? Cualquiera puede ser tentado así, si lo hace mal. El apóstol Pablo, como estaba preocupado por esas cosas, por eso dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, debido a los deseos de la carne que aún no han sido cambiados, el diablo, en cuanto ve una oportunidad, pues tienta. Porque cualquier persona puede ser examinado, puede ser tentado, sin darse cuenta. 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Digo pues a los solteros y a las viudas, a las personas que viven solas. Jesús también dijo,
Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eunuco significa vivir solo. El apóstol Pablo dijo, de manera que el que la da en casamiento hace bien, pero también está escrito que y el que no la da en casamiento hace mejor. Hay un poco raras, ¿no? Cosas raras. Entonces las personas piensan, ¿no? De que como el apóstol Pablo no estuvo casado, pues puede haber escrito estas cosas. Pero el apóstol Pablo, si el Señor no se lo decía directamente, él no escribía cualquier cosa, porque él escribía según la voluntad del Espíritu Santo, por medio de Dios. No importa si te casas o no, pero al fin y al cabo hay personas que se casan y tienen una buena vida en fe, y hay personas que vivan solas sin casarse y tienen una vida mejor en fe. Hay personas así. Entonces, si te casas o no, eso no es lo importante, sino cómo vivir tu vida en fe correctamente. Eso es lo más importante. Algunas personas son buenas para vivir su vida en fe, viviendo solos, y algunas personas, como viven solas, pues son tentadas, pero hay otras personas que, estando casadas, se arruinan en su vida en fe. Por eso el apóstol Pablo, que era un soltero, una persona que vivía solo, o viudo, no aparece viudo en la Biblia, pero de todos modos, que vive solo. Y el apóstol Pablo dijo, bueno les fuera quedarse como yo. Es un poco más libre, ¿verdad?, para tener la vida en fe. Una persona que crece en la fe y está llena del Espíritu Santo puede vivir para el Señor más que una persona con una familia si tiene con una persona que tenga una familia. Si miramos a nuestros misioneros, si tienen muchos hijos, están bajo mucho control. La personalidad de los hijos, su educación, no hay tanta libertad para moverse, tiene muchos problemas. Sin embargo, si no tiene hijos o tiene pocos, ese misionero pues puede tener más libertad para predicar el Evangelio. En todo caso, es muy bueno también que los hijos puedan crecer bien y vivir diligentemente para el Señor. Y eso puede ser un gran resultado y fructífero. Y también es muy bueno que puedan vivir libremente para el Señor, aunque no tengan hijos también. Entonces, nuestra vida, ¿dónde está? O sea, ¿dónde ponemos nuestro propósito? Por eso el apóstol Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estar quemando. Si no puede controlar su deseo sexual, entonces cásese. Se refiere así. Esto, el casamiento es algo muy importante. Seguimos en Amós 3:3. Si andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si dos personas trabajan juntas con la misma fe y esperanza y el mismo propósito en la vida, pueden vivir más fervientemente por el Señor, más que viviendo solo. Pero si no lo hace, puede interferir mucho en su vida en fe, por lo que esto debe hacerse siempre dentro de la voluntad de Dios. Pero si no tienen don de continencia, cásense. De todos modos, si no lo hacen, serán probados igualmente. El tema sexual es algo muy delicado en nuestra vida.
La gente trata de no hablar de esas cosas, pero realmente lo es. Según en 2 Timoteo 2:22, Timoteo era un evangelista. Se convirtió en colaborador de Pablo e hijo de la fe. Así que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Dado que este Timoteo era joven, había muchas pasiones juveniles. Y entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Que huya. ¿Y qué significa que huya? Para no caer en estas pasiones juveniles, no hay que crear la oportunidad para poder caer. Cuando los hombres y mujeres jóvenes crean tal oportunidad, ya sea que estén en un lugar apartado o en un largo viaje juntos, al fin y al cabo, si crean estas cosas, al fin y al cabo pues caen en la prueba. Yo, antes de recibir la salvación, aprendí cosas mientras asistía a la facultad de teología. Un pastor, evangelista, no visiten solo. Cuando consulte con un hombre, con un hombre o una mujer a solas, dejando las puertas abiertas. Porque puede ser probado e incomprendido innecesariamente. Cuando voy de visita, que vaya con su esposa o con varias personas, entonces no hay ningún problema. No debes ir solo. De hecho, yo he visto a mucha gente que han sido probados por estas cosas. Por lo tanto, huye de las pasiones juveniles. Se refiere a que es un asunto que hay que evitar. No hay que crear una oportunidad así. No hay que crear un lugar así tampoco. Si caes en las pasiones juveniles, este apóstol, este Timoteo completamente podía perder sus calificaciones como evangelista. Puedes perderlo y es algo fatal. Incluso en cualquier momento lo podemos ver. Los miembros de la Asamblea Nacional se desmoronan, ¿verdad? Surgen problemas vergonzosos. Incluso como si fuese el líder, el estatus del líder se cae al suelo. Y la gente eso lo piensa mal. Y es inaceptable para alguien en una determinada posición. Al fin y al cabo no se merece estar en esa posición y esto ustedes lo saben bien. Sin embargo, si un evangelista cae en tal pecado, pierde sus calificaciones como evangelista. Y no tiene más remedio que hacerlo, que dejarlo. Por eso el apóstol Pablo hizo un pedido especial, un favor especial al evangelista Timoteo como colaborador, como hijo de la fe, y le pidió ese favor. Y si vemos en Génesis 39, del 7 al 10, ustedes saben bien esta palabra, José fue odiado por sus hermanos y fue vendido a Egipto como esclavo. En Potifar era una casa muy grande, parece ser. Tenía muchos siervos también. Y lo confió como mayordomo de la casa. Y trabajó muy bien este José. Pero la esposa de Potifar, cuando Potifar pues tenía que ir por la mañana a encontrarse con el faraón, entonces José estaba solo. José está trabajando duramente, pero la esposa de Potifar sigue así, ¿verdad? La mujer de Potifar tentándolo de todas las formas y José apartándose de ese sitio. Y una vez, Potifar, la esposa de Potifar, vino a seducirlo. Duerme conmigo, diciéndolo así, ¿verdad? Un momento. Y entonces dijo José,
Potifar ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces, tú a mí no me puedes decir nada. ¿Y cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y entonces la mujer de Potifar diciéndole, pero si es solo un momento, cariño, ¿no? La ropa de ese momento era algo diferente, ¿no? ¿Eh? Y como cogió la mujer de Potifar su vestido, el vestido de José, y como en ese momento la ropa era algo más simple, entonces, ¿qué hizo José? Cogió y se escapó. Y la esposa de Potifar le dijo a Potifar que matase a José y Potifar pensaba de que él no era así. Le pareció extraño, pero finalmente lo enmarcaron erróneamente y fue a la cárcel. Y para entrenar a José, Dios le dio la fuerza para vencer a esa injusticia y esa tentación. Al final, pues fue encarcelado injustamente, pero Dios lo sacó y lo convirtió en el primer ministro de Egipto. Es el segundo puesto más alto después de Faraón. Lo saben bien. Si José hubiera caído en la tentación de la esposa de Potifar, seguramente la esposa de Potifar era una mujer muy bonita, muy guapa, y seguramente podía haber sido tentado. Y si José hubiera caído en esa tentación, entonces seguramente en la Biblia no estuviera escrito el nombre de José. Hubiera terminado con eso. Y también conocen el problema que tuvo el rey David de Israel. Sus sirvientes estaban luchando contra los enemigos, arriesgando su vida hasta la muerte en el campo de la batalla. En esos instantes David estaba tomando una siesta en el palacio real. Y viendo allí en su palacio, había una mujer que se estaba bañando, desnuda, ¿no? Entonces, David viendo esto, le gustó mucho. Oye, ¿quién es esa mujer? A ver, dime quién es. Y llámala para que podamos tomar un té. ¿Y solo tomar un té? Pecó. Si yo pensando en esto, si me estoy bañando, pues tengo que pongo la cortina, ¿no? ¿Verdad? O para que no me vean, pero... Y entonces David, ¿por qué vio esto? Era la mujer de un sirviente leal a David, Uría, del general Urías. Parece ser que David tuvo un poquito así de, ¿no? Y al fin y al cabo, pues cayó. Y después de unos días, le decía, rey, ha nacido un niño. Madre mía, qué gran problema. Entonces, para encubrir sus pecados, diciéndole a Urías que se vaya a unas vacaciones especiales, que se fuera a casa, pero no lo hizo. Urías dijo, ¿cómo puedo irme yo a casa y sentarme con mi esposa cuando los soldados están luchando por sus vidas en el campamento enemigo? Al final, ¿qué hizo David? Lo mandó en primera fila. ¿Para qué? Para que muriese. Cometió asesinato, adulterio y le robó a la mujer. Es el mayor pecado. Y ustedes saben lo que pasó luego en la vida de David. Dios mató a su hijo pequeño, de la esposa de Urías. Mató a sus dos hijos. Absalón le quitó el trono a su hijo y se escapó, dejando el palacio. Qué humillante estas cosas. Y las concubinas que había dejado en ese techo
haciendo una tienda y enfrente de mucha gente, su hijo Absalón estaba violando abiertamente a las concubinas del rey. Todas estas desgracias. Cometió un pecado en corto plazo, pero el castigo por parte de Dios a David fue muy aterrador. No saben cuánto dolor sufrió. Incluso ahora veo a muchas personas que sufren de tales pecados y las personas que no creen pues pueden ver, ¿verdad? Y diciendo, qué vergonzoso. Y nosotros los cristianos también. Luego viene la terrible disciplina de Dios y causa un problema muy grande y fatalítico. Entonces, si vemos en 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que de nuestro trabajo resultase en vano. Hay un deseo sexual dentro de nosotros y el diablo lo impulsa. A una persona que no ha cambiado, lo impulsa para crear tal oportunidad. Entonces, nosotros vemos muchas de estas cosas y oímos de estas cosas, ¿verdad? Si caemos en tal tentación, el apóstol Pablo dijo, envió para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Y todo lo que ha construido de la vida en fe una persona, pues todo se destruye, es en vano. Eso es lo que pasa con el problema sexual. Nosotros tenemos que saber controlar estas cosas. Eso es como una epidemia. El coronavirus no es el problema. El pecado de la lascivia se propaga como una epidemia. Y muchas personas se arruinan a causa de estas cosas. Y hay muchos cristianos que han arruinado su vida en fe así. Una persona que tenía una buena vida en fe, de repente falla y se hunde. Hay mucho que sabe, pero hay mucho más de que no sabe, porque es un pecado secreto. Ese es el problema que surge cuando uno no puede controlarse a sí mismo. Y otro problema que debe de controlarse es controlar la mente arrogante de que quiere ser más alto que los demás. Los humanos se ponen celosos instintivamente cuando otros funcionan mejores que ellos. Él quiere ser más alto que los demás. No. Las personas del mundo intentan siempre pisotear a los demás para trepar a lo más alto. Y los cristianos no pueden hacer esto. ¿Cuán bajo y humilde era Jesús? Si miramos en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucifer era el ángel más bonito de todos los ángeles. Y era arcángel, ¿no? Y quería llevar, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, ¿no? Quería ser, con ese tercio quería ser más alto que Dios. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿No? Y finalmente Lucifer fue caído, y sus sirvientes también, y sus ángeles también, para el diablo y sus ángeles en el infierno, que fue preparado para
para ellos, en el lago de fuego. El infierno eran para los ángeles y para los ángeles caídos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el diablo para que las personas caigan? Meterle soberbia en sus corazones, para que caigan ellos también. En el jardín del Edén, el diablo tiene que derrocar a Adán y Eva. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Poniendo a la mujer en la misma posición del hombre, diciendo, ¿os ha dicho que no podéis comer? ¿Cuándo? ¿Le dijo Dios a Eva que no comiera? No, Dios le dijo a Adán que no comiese del árbol del bien y del mal, antes de que fuese creada la mujer. Entonces, Eva escuchó de su esposo. Oye, Dios me ha dicho que no comamos de aquí. Y Eva tenía que haber dicho, a mí no me ha dicho nada Dios, pregúntale a Adán. Pero entonces entonces, ¿qué cogió? Cogió el diablo, le dijo, y la subió en la misma posición de Adán, con que Dios os ha dicho a los dos que no podéis comer. Lo que hizo el diablo era subir a la misma posición que su marido. Y el diablo, diciéndole, no vais a morir. Vais a convertiros como Dios. Y por convertiros como Dios, Dios al estar puede tener celos. Entonces, por esa razón, no quiere que comáis. Come, es delicioso. Vas a ser sabio. Se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Así lo tentó el diablo a Eva. El hombre fue creado a imagen de Dios para llegar a ser como Dios, pero sin embargo, si obedece absolutamente la palabra de Dios y se humilla ante Dios, Dios lo exalta. Aquellos que quieran ser elevados serán humillados y arrojados al infierno. Sin embargo, durante la prueba, Eva también cayó y Eva, agarrando a su esposo, cayeron juntos. ¿Cuál fue ese pecado? Orgullo, soberbia. Incluso ahora, el diablo infunde la soberbia. Aquellos que son soberbios, ¿no? La soberbia no obedece la palabra de Dios. Debido a que se inculca la soberbia, la palabra de Dios pues parece ser una mentira y las palabras del diablo suenan como la verdad. Entonces finalmente, al fin y al cabo, pues cayó. Si vemos en 1 Timoteo 3:6, cuando damos un oficio dentro de la iglesia, le confiaba el oficio a Timoteo, ¿no? Estableciendo obispos, diáconos. No un neófito. Si vemos en 1 Timoteo 3:6, al establecer un diácono o dar un cargo en la iglesia, hay algunas personas que acaban de recibir la salvación. Se refiere neófitos, ¿no? Personas que acaban de recibir la salvación. A estas personas no confiarles un trabajo, un cargo, ¿no? Por decir que tiene un buen corazón, pues no se le puede dar un cargo así. Primero tiene que aprender la palabra, tiene que aprender lo que es la vida en fe. Necesita tiempo. Pero si le dejas así, sin más, un cargo, entonces ¿qué puede ocurrir? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando a una persona se le da incluso una pequeña autoridad, no tiene nada que decir realmente, pero con esa pequeña autoridad, pues puede exponer su personalidad incorrecta. Cuando vas al ejército, al principio pues está el segundo, primer oficial, pues siempre tienes que obedecer incondicionalmente sus órdenes. Y cuando ya llega a un rango alto, pues empiezas a los que entran nuevos, pues te aprovechas de ellos, ¿no?
En los viejos tiempos estas cosas eran muy horribles. Y cuando aparecía el sargento, pues era algo muy aterrador. Con ponerle una pequeña insignia de rango, pues encoge sus hombros pensando de que es una persona que es alguien, ¿no? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Realmente, si piensas en estas cosas, los niños, hay estrellas, ¿no? Juegan estas cosas, ¿no? También se ponen estrellas en sus hombros, ¿no? Pensando que son como jefes. Al fin y al cabo, esto no es bueno. ¿Qué es esto? Dios ha confiado un cargo para que obedezca a Dios, para que sirva a Dios. Algunas personas se quejan, ¿no? Esa persona es igual que yo, pero ¿por qué a mí no me dan nada? ¿Acaso es pues una persona con rango o algo? Seguimos en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. La soberbia, al fin y al cabo, quiere dominar a las personas. Seguimos en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de altivez de espíritu. La soberbia es el precursor de la destrucción. Si eres soberbio, pereces. La soberbia es la precursora de la caída. Seguimos en Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando una persona es humilde, es honrada. ¿Cuán humilde fue Jesús? Siendo obediente hasta la muerte. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Dios lo exaltó y lo nombró como Rey de Reyes. Seguimos en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros recibimos la gracia de la salvación, pero con eso no se acaba. Seguimos en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Continuamos recibiendo gracia. Pero Él da mayor gracia. Nosotros somos personas que debemos seguir recibiendo la gracia. ¿Y a quién tenemos que recibir esa gracia? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros, el viernes pasado, todos los evangelistas se reunieron en el lugar de retiro y tuvimos un retiro de evangelistas. Y lo que más hablé con más fuerza y con más hincapié fue en la arrogancia, en la soberbia, porque si eres soberbio mueres. Cuando una persona se convierte en un evangelista, hay personas que se sienten avergonzados pero no hay razón para subir más, ¿no? Cuando era evangelista hablaba normalmente, pero cuando se convierte en pastor su voz se cambia. Yo he escuchado estas cosas. Santo, Santo Padre Celestial, doy gracias y doy gracias, con un poquito de vibración, ¿no? ¿Eso es la obra del Espíritu Santo? Pastor, me gustaba cómo hablabas antes. Tienen que hacerlo tal como es. No es un ejemplo, no es que... Y tampoco no es necesario. Si eres orgulloso, si eres soberbio, mueres.
Los tiranos. Los tiranos, por ejemplo, no tienen miedo ni tienen respeto. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Dios odia la soberbia. Por eso yo lo digo en la iglesia. Las personas que trabajan mucho en la iglesia deben hablar poco. Trabajan mucho, hablan mucho. Yo he hecho esto así y tú ¿por qué no haces así? Tú lo que tienes que hacer es lo tuyo, hagas o no. ¿Pero tienes derecho acaso a gritar a los demás porque no están haciendo algo? Cuanto más sacrificios hagas, más profundamente debes humillarte. Si haces muchos sacrificios e intentas subir a más alto, entonces te olvidas todo lo que has hecho hasta ahora. ¿Saben? Y yo he visto que estas cosas han sucedido en nuestra iglesia y tal vez pueda ocurrir. Y puede que lo haya. Si no puedes controlarte, entonces al fin y al cabo pueden ocurrir estas cosas. Finalmente, si quieres ser soberbio, quieres ser enaltecido, entonces finalmente serás aborrecido por Dios y serás resistido por Él. Hay una naturaleza instintiva de querer elevarse por encima de los demás. En nuestro proverbio coreano, no existe tal proverbio en países extranjeros, ¿no? ¿Es bueno cultivar mucha arroz o es malo? Y dicen que es malo. Porque, ¿no? Cuando veo a que unas personas les va bien, pues a la otra persona le duele la barriga, le duele el corazón. Y esto es muy malo, al fin y al cabo, la envidia. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y parece fácil esto, pero es mucho más difícil. ¿El qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo duele mucho el corazón a estas cosas por esta naturaleza antigua e instintiva. Por eso hay que saber abstenerse a la propia naturaleza. Y una más, nosotros debemos controlar la libertad de la autocomplacencia, ¿no? Es decir, hacer lo que nosotros queramos. La autocomplacencia es la complacencia en la mente que quiere hacer las cosas tal como quiera. Y existe tal naturaleza dentro de nosotros. En las palabras de Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad cristiana no es libertad por voluntad propia, sino libertad dentro de la verdad. Es por eso que en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es la libertad cristiana? Libertad del pecado, libertad de la muerte, libertad de los poderes de Satanás, libertad de la ley. No es una libertad de querer vivir como les plazca. Como si no controlas esta antigua personalidad que hay dentro de ti, entonces como si fuese de soltar una bestia salvaje en un zoológico. No hay que usar la libertad como una oportunidad para el cuerpo, hay que servirse los unos a los otros con el amor, la libertad en la verdad, ser humildes y servirnos unos a otros. Eso es una libertad en la verdad, ¿saben? Hay libertad en la verdad. Si vemos en Gálatas 5:24, pero los que son crucificados, los que han sido crucificados con Cristo, han crucificado en la carne con sus pasiones y deseos.
Cuando Jesús murió en la cruz, yo también fui crucificado con Él. Todas mis pasiones y mis deseos fueron crucificados. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu ahora. Nosotros, que vivimos de acuerdo con la gracia de Dios, la palabra y del poder del Espíritu Santo, ¿qué es? Tenemos que servir a Dios, servir a los santos, servir con amor unos a otros, como siervos. Ahí dentro está la libertad, pero la libertad de hacer lo que quieras, eso es indulgencia. Y al fin y al cabo es complacerse a sí mismo. Y hay una naturaleza dentro de mí que quiere hacer estas cosas. Por lo que hay que saber controlarse esto. Los peces están libres en el agua. Si dejan el agua, mueren. El coche está libre en la carretera. Si sale del carril, acaba mal. Los trenes son libres dentro de los raíles. Los cristianos son libres en la verdad. Un cristiano tiene verdadera libertad cuando obedece la palabra de Dios y trata de vivir como... Pero si trata de vivir como le place, se está desviando de la palabra. Eso es, al fin y al cabo es autocomplacencia y eso es pecado. Si vemos en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona ahora ha sido libre de la ley, libre de la muerte y ahora pues puedo vivir como yo quiero. ¿Acaso es eso libertad? Eso es una libertad que te da el diablo, al fin y al cabo es una libertad de indulgencia, de autocomplacencia. Y eso hay que saber controlarlo. Echemos un vistazo en Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11. Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Joven. Un joven, ¿no? Está animado emocionalmente, tiene deseos. Pero incluso hay mayores, personas mayores, que son jóvenes en su corazón. Quiere hacer cualquier cosa, ¿no? Joven, en tu juventud, tome tu placer, tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Vive como tú quieras. Inténtalo, pruébate. Esto es libertad de autocomplacencia. ¿Qué pasará si haces todo lo que haces, si haces todo lo que tú deseas y todo lo que te agradas? Al fin y al cabo es lo mismo que pecar. Si dejamos a las personas así sin más y las dejamos ir, al fin y al cabo pues va a tener libertad para pecar como les plazca. Esa libertad es la libertad que da el diablo. Sí, vive así si quieres, pero sin embargo tenemos que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, ¿no? Todas estas cosas que tú has hecho, Dios te juzgará. Incluso las personas salvas no deben olvidar que si viven de acuerdo con su propia complacencia y los deseos carnales, existe el juicio de Dios contra ellos. El juicio llega pronto y llega ante el Señor. Los cristianos deben tener cuidado y vivir cuidadosamente. En 1 Corintios 8, 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Por qué? Porque las personas que han crecido en la fe y tienen una fe débil, hay una diferencia. Aquellos que han crecido en la fe, si vemos en Romanos 14, 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Algunas personas, ¿no?, que son vegetarianos y critican a la gente que come carne, ¿no? Las personas que han crecido en la fe comen carne y tienen cierta libertad con respecto, ¿no?, a los vegetales, ¿no? El que come no
menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Lo que nosotros tenemos que llevar cuidado es que las personas que son débiles en la fe se malinterpreten o que puedan tropezar. Cristianos dentro de un bar, bebiendo alcohol. Entonces dirán, tú, incluso si crees en Jesús, ¿ves bien? No beber alcohol es algo extraño, ¿no? Cree en Jesús y también, pues bebe, no pasa nada. Y por dentro, ¿qué dice esta persona? Qué falso, ¿no? ¿Por qué no bebes? Yo estoy tomando medicamentos ahora. ¿Qué medicina, qué medicamentos están tomando? Pues estoy comiendo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, esos medicamentos. Por eso no bebo. Entonces dice, ¿pero qué dices? Pero por dentro esa persona dice, oye, eso es real, puede controlar. Y quiere saber por qué. Se sienta a la mesa de beber. La gente de un sitio, pues beben alcohol fuerte. Pero yo aquí bebo, Sprite. Pero desde la distancia, al fin y al cabo, desde la distancia, pues puede parecer que está bebiendo también. Por eso, esos sitios hay que evitarlo. Ver a cristianos bebiendo dice, pueden beber alcohol los cristianos, entonces pues quieren hacerlo igual. No pueden hacer cosas que las personas, los débiles, puedan malinterpretar. En cualquier caso, no debes malinterpretar o hacer tropezar a la otra persona. Eso es lo que dice en 1 Corintios. Pero que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Seguimos en 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Así dijo el apóstol Pablo. Si yo como carne y le hago a mi hermano caer, entonces en mi vida voy a comer más carne. Se refiere a eso. Yo que tengo la libertad para comer esa carne, pero no voy a comer, para no hacer caer a mi hermano. Esta libertad no debe ser obstáculo para los demás. Por eso si vemos en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos son legalistas. Entonces el apóstol Pablo actuó como un guardián de la ley para que los judíos no se sintieran ofendidos. Los griegos representan a los gentiles. No quiere decir que peque contra un gentil o como un gentil, sino que para que vaya a predicar el evangelio, la iglesia de Dios, son cristianos. Y ser una piedra de tropiezo no puede ser así. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Esto significa que la libertad cristiana no debe ser un obstáculo para los demás. Seguimos en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 4 cosas, ¿no? Primero, ¿qué? Diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Otra vez, diligencia, no perezosos, fervientes y sirviendo al Señor. Esto hay que saberlo. Los cristianos tienen que ser diligentes. Si son perezosos, eso es pecado. Porque nuestro cuerpo instintivamente tiene pereza. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Si no son fervientes los cristianos,
Y no puede ser así. Los cristianos tienen mucho trabajo que hacer, con fervientes, ¿no? Incluso en las pequeñas cosas, en la iglesia. Porque siempre hay algo que hacer. Incluso limpiando el baño, recogiendo un papel en el suelo. Aunque hoy en día no se puede hacer, pero ayudar en la cocina. Si hay cosas que hacer y si hay algo que se le ha puesto a esa persona, tiene que hacerlo diligentemente. Todo esto para servir al Señor. Si eres perezoso, al fin y al cabo es autocomplacencia. Yo por no haber hecho esto, pues va a haber algún problema. Entonces quiere vivir conforme a sí mismo. ¿Y cómo? Perezosamente. Ser perezosos y la autocomplacencia, al fin y al cabo, es libertad de autocomplacencia. Y esto, y nosotros tenemos que golpear esta autocomplacencia, tenemos que golpear a nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre hacia Dios. Si nosotros descuidamos el trabajo que debemos hacer porque somos perezosos e indolentes, el trabajo que Dios quiere hacer a través de nosotros, pues no va a ser posible. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros, pero nuestra indiferencia, nuestra pereza, nuestra autocomplacencia impiden que Dios haga lo que Él quiere que hagamos, y nosotros finalmente estamos controlando la obra de Dios. Si no se controla a sí mismo, necesita saber que está siendo controlado está controlando la obra de Dios, y eso no es posible. Nosotros no debemos limitar lo que Dios hace. El instinto natural de la carne es la complacencia, es la pereza. Intentar hacer las cosas por sí mismas. Si vemos en Proverbios 6, 7, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, porque él prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Prepara en el verano su comida y recoge el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga, pues no tiene soberanos, no tiene nadie que les controle. No tiene jefes. No hay nadie que le haga trabajar. Simplemente lo hacen por sí solas. Si ustedes ven a las hormigas, es asombroso. ¿Ustedes han visto cómo las hormigas cultivan? Yo lo veo a menudo en el reino animal. Las hormigas masticando las hojas de los árboles con sus dientes afilados. Y van hacia sus hormigueros. Y esas ramas no es para comer, ¿eh? ¿Qué hacen con eso? Hacen su propia casa, ¿verdad? Una madriguera para ellas, un hormiguero. ¿Cuánto trabajan? Si vemos en África, ¿han visto las termitas cómo construyen sus casas? Una hormiga diminuta hace casas de varias veces mayor que nuestra altura. Y es airado y técnicamente está muy bien construido. Un edificio de 100 pisos es mucho más bonito que un edificio que ha hecho una persona, una pequeña termita. Si miras de cerca, es increíble. Incluso las hormigas pueden matar a los leones, ¿saben? Porque cuando atacan, atacan juntos, en cooperación. No tienen miedo, no tienen soberano.
pero ellos mismos, en el tiempo de la siega, preparan la comida para el invierno. Nosotros tenemos que preparar para saltar a la vida eterna en breve. Y por eso dice que aprendas de eso sobre la hormiga, las personas perezosas. Seamos en Proverbios 21-25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Seamos en 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Y si vemos en 2 Tesalonicenses 3:10-11, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El dicho de no comer significa que si no quieres trabajar, pues no le des nada. Ni le des algo para comer. Si eres perezoso, no tienes nada que comer. No, lo dejas en paz para que se muera de hambre. En San Mateo 25-26, dándoles un talento y que negociaran hasta que llegase una persona, dejó 5, 10 talentos, pero uno que tomó con un talento lo envolvió herméticamente, lo enterró y le dijo a su jefe, mira, a su señor, mira, a que lo he hecho bien. Entonces, ¿qué le dijo su señor? Siervo malo y negligente, ¿no? Los cristianos no podemos ser perezosos. Tenemos que ser diligentes, no perezosos, fervientes en el espíritu, con todas las fuerzas, con toda tu mente y con toda tu vida, y servir al Señor. Hay muchas cosas que hacer. Dios no usa a los perezosos. Dios llama a las personas que trabajan fervientemente. Incluso los perezosos ni siquiera son usados por el diablo. Al fin y al cabo es una persona inútil. Entonces, nosotros tenemos que dominar la pereza de nuestro cuerpo. Eso es templanza. Eso también es abstinencia, ¿vale? Hasta ahora vamos a hablar hasta aquí. Y la semana que viene hay muchas cosas que les quiero hablar. Hay muchas cosas sobre la templanza. Todo esto es templanza, dominio propio. Entonces, nosotros tenemos que llevar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y no decir soy salvo, soy cristiano, soy un hijo de Dios, jactarnos de eso. No podemos hacer así. Cuán cuidadosamente la vida de los cristianos ha sido contada en la Biblia, y nosotros debemos vivir una vida de obediencia así. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, Señor, que tú determinaste, Señor, nos salvaste y nos has dado la eterna esperanza para poder vivir por tu palabra y vivir en medio de la iglesia, Señor. Todas estas cosas te lo agradecemos, siempre que sostienes nuestras debilidades y que siempre nos guías. Todas esas cosas, Señor, te lo agradecemos. Pero nosotros aún tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que aún no ha cambiado, por lo que podemos tener muchas dificultades en nuestra vida en fe y hay momentos en los que no obedecemos tu palabra correctamente, Señor. Por lo que danos un corazón más fiel para que a través de tu gracia, a través de tu palabra, a través del poder del Espíritu Santo, Señor, nos gobiernes y que solamente podamos obedecer tu palabra y que el Espíritu Santo obre a través de nosotros para que demos los frutos del Espíritu Santo y para que a través de nuestras vidas podamos devolverte esta gran gloria hacia ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.